Bien, si me acompañan, vamos a orar y vamos a presentar esta clase el día de hoy. Vamos a dar gracias, Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor que está fuera de nuestro entendimiento, pero es un regocijo, un gozo saber que nos amas y que eres soberano, Señor, que no hay nadie encima de ti, que tu amor es perfecto, que la gracia que has derramado sobre nosotros no se va a diluir, no va a desaparecer. Nos estás acompañando siempre, nos has llamado tus hijos, nos has rescatado, nos has tomado y nos has sellado con el Espíritu Santo y permaneceremos en ti por siempre. Y gracias, Señor, porque esta mañana nos reunimos en tu santo nombre y queremos en un mismo entendimiento adorarte, exaltarte, alabarte y comentar de tu palabra, Señor, para que nos hagas crecer en ti. Danos, Señor, el entendimiento a cada uno y la manera en que mejor podemos funcionar, no solamente como hijos tuyos, sino como tu iglesia, y llevar tu evangelio en nuestras vidas, en todo lo que hacemos y con todo lo que somos, Señor, para honrarte y glorificarte y llevar tu santo nombre al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues en esta clase vamos a ver una parte interesante de esto que hemos venido exponiendo en el método de pacificadores, y como ya bien me hizo el gran favor nuestro hermano Manuel de cerrar el capítulo 6 la semana pasada. El capítulo 6 habíamos hablado, si alguien recuerda el título del capítulo 6, ¿no? Bueno, en el capítulo 6 habíamos hablado de la confesión de los pecados, de en realidad ir a confesar a nuestro hermano, ir a tratar de sanar en esto que es los conflictos, ir a tratar de sanar ese problema que teníamos. Y decía, en varios puntos decíamos que si era honesto, si era real, si era auténtico, iba a funcionar, pero no tenemos que ir ni con chisme, ni con mentira, ni aumentando, ni quitando, ni condicionando al hermano o manipulando. ¿Recuerdan que hablábamos de esto, de no manipularlo? Y muchas veces nos pasa eso, que antes de pedir la disculpa y antes de realmente manifestar un arrepentimiento, ponemos todas las excusas, ¿verdad? Y decíamos, no, tenemos que llegar honestamente y decir, este fue mi error, que tenía circunstancias adversas, que algo no cooperó, pero yo fallé. Y ese era básicamente el tema del capítulo 6, y el hermano Manuel lo cerró muy bien porque vio todos los puntos. Y él decía algo muy importante: si no aprendemos, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a ser transformados. El Espíritu de Dios nos va a transformar, y no confiamos en nuestra transformación, en nuestra voluntad. Es en realidad que el Espíritu nos está cambiando cada día. Bien, pues en este capítulo 7, que los invito a que veamos juntos, estamos, el autor puso así, a solas con él. Es primero hablar con el hermano con el que tenemos ese conflicto. Y bueno, introducimos con la frase que él nos pone ahí, con este versículo que él ha seleccionado. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Bien, el contexto puede ser muy amplio y quiero un poquito ampliarme y hablar de ello. ¿Verdad que nos está sugiriendo que hay alguien que en realidad es convertido? Es decir, si hablamos con nuestro prójimo o con nuestro hermano y que en realidad hace caso, en realidad atiende, pues es porque el Espíritu Santo está en él, porque en realidad en él hay una transformación también. Sin embargo, es una frase que demanda mucho. Demanda que los dos estén dispuestos, que los dos estén trabajando en santidad, que los dos tengan la guardia baja, que los dos estén dispuestos. Y es muy elaborado, o sería muy, muy complejo pensar que simplemente hablar con él solucionó las cosas. Y el autor nos dice, tengan cuidado, dice el autor, porque no es nada más llegar, presentarle cuál fue su error y el asunto va a estar arreglado. Él lo pone desde la perspectiva de que nosotros llegamos tal vez con el Evangelio, tal vez nosotros llegamos con la Biblia a decirle, mira, aquí hay un error y este fue el que falló y ese eres tú, y es altamente delicado. Yo puedo confesarles, en mis primeros tiempos de conversión, era muy emocionante ver quién estaba siendo culpado en la Biblia, y es muy fácil tomar el Nuevo Testamento, ver el Sermón del Monte y ver los testimonios de los apóstoles y leerle la cartilla a cualquiera, porque ahí sale tu tío, tu hermano, tu papá, tu primo, tu vecino, todos menos tú, ¿verdad? En una primera instancia. Así es que es muy fácil ir con el Evangelio en la mano y decimos popularmente ir a bibliazos a resolver conflictos, porque es muy fácil decirle a otro, mira, aquí estás tú.
Y es tan sencillo como tomar al vecino, al pariente o con el que convives y decir, mira, los borrachos, aquí estás tú, los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Mira, los mentirosos, este eres tú, los chismosos, tú de allá. Y es muy sencillo hacer eso. ¿Y qué vamos a lograr? Un tremendo conflicto, o si teníamos un conflicto, esto se va a inflamar y no nos va a llevar a una pronta resolución. Así es que el autor es muy cuidadoso y dice, a ver, vamos a tratar esto con cuidado, porque ir a tu hermano en un conflicto, ir a tu hermano a tratarlo, merece de mucha cautela. Vamos a leer un poco lo que nos dice el método que yo he sintetizado un poco para ustedes y lo vamos a comentar. Dice, el conflicto ofrece oportunidades únicas para servir a la gente, o sea, al prójimo. Y es que nos va a dar la oportunidad de acercarnos a Él, de conocerlo, de humillarnos ante Él, de tratarlo y de mostrarle una transformación en nosotros, que es lo que menos queremos hacer. Queremos salir en victoria del conflicto y queremos decirle, tú eres el culpable, me acerco a ti para que te dé remordimiento y vengas a pedirme perdón porque yo tengo razón. Es lo primero que queremos hacer. Lo que menos se nos ocurre si nos han ofendido es ir a humillarnos delante de Él, ponernos a sus órdenes y ayudarle a que se levante y que solucione su carencia, su pecado. Así es que nos va a tomar demasiado a nosotros. Y a cada vez me viene esta frase del Evangelio que dice, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Si en realidad crees que ya creciste en un punto, bueno, pues tendrás que humillarte. Y si piensas que tienes razón en el conflicto y sabes, y ya Dios te dio ese discernimiento, algo que decía tan valioso el hermano Manuel la semana pasada, pedir discernimiento, pedir sabiduría. Dios prometió que nos va a dar, si quiere, un poquito, que nos daría en abundancia, que quien pida discernimiento, sabiduría, le será dado. Es hermoso. Entonces, si ya el Señor te dijo en dónde está el error y puedes ayudar a tu hermano, lo peor que puedes hacer es ir a leerle la cartilla y decirle, ve lo que dice la palabra de Dios, estás en un error. Es lo peor. Pero a los primeros convertidos nos sucede porque empezamos a ver la luz del Evangelio, la verdad en Cristo y decimos, mi vecino tiene que leer esto. No, es que mi primo tiene que leer esto porque esto le queda perfecto. Tengo unos amigos que acaban de perder a unos familiares y uno de ellos dice, fui a misa y el padre estaba hablando de los hijos del que se murió para que se les quite. Y dije, ¿cómo sabes que estaba hablando de ellos? No, es que les quedó el sermón a ellos. Bueno, pues esa es la manera egoísta y ciega de ver las cosas. Hermanos, yo me emociono porque muchas veces llega alguien nuevo a nuestra iglesia y dice, el sermón era para mí. Cuando el corazón es transformado y cuando el Espíritu en realidad nos hace ver quiénes somos, lo débiles que somos, lo pecadores que somos, lo faltos de dominio propio, lo faltos en realidad de sabiduría que somos, entendemos que el Evangelio nos habla a nosotros. Y cuando nos dicen a los pecadores, decimos yo, ¿verdad? Así es que toma tiempo y toma en realidad un esfuerzo, trabajo, pero un conflicto, como lo dice aquí el presentador de este método, ofrece oportunidades, veámoslo así, veamos como que ofrece oportunidades para ir a servir al prójimo, independientemente de que salgamos en victoria en el conflicto o no. De eso Dios se va a ocupar, de darnos la victoria, pero antes que nada tenemos que presentarnos con amor, con humildad, y es un gran trabajo. Dice para mí una nota que puse aquí, cuando hay personas agobiadas por problemas y presiones, Dios a veces nos usará para alentarlas y ayudar a llevar sus cargas. Así es que después adelante para ustedes dice, un conflicto puede ser una oportunidad para demostrar el amor de Cristo y dar testimonio del Evangelio, aún a quienes nos están atacando. Una de las formas más desafiantes es ayudar a ver dónde nuestros prójimos se han equivocado. ¿Qué necesitan cambiar? Si bien muchas ofensas pueden y deben pasarse por alto, hay otros problemas tan dañinos que deben ser tratados afrontándolos. En los primeros capítulos de este programa, no recuerdo si fue en el 2 o en el 3, decíamos que muchos conflictos, y con esto nos quitamos muchísimos problemas, muchos de los conflictos simplemente no hay que darles importancia. Eran mínimos, los pasamos por alto, perdonamos al instante, no nos metemos ahí y todo el mundo funciona mucho mejor, porque son conflictos que no valen la pena. Sin embargo, hay cosas que en realidad hay que tomar en serio y sí hay que afrontarlas.
pero es delicado, es delicado. Yo en mi tiempo de servicio, aunque no tengo un nombramiento ni muy importante ni muy alto aquí delante de ustedes, pero sí me han tocado circunstancias en las que he tenido que dar la cara a los hermanos que están en conflicto y es difícil. Una vez salí del banco y me dice una hermana, hermano, tengo que verlo, y estaba llorando. Le digo, ¿qué pasó? Alguien me tiene que ayudar, es que mi esposo cometió adulterio y no sé cómo enfrentarlo. Y yo digo, oh, wow, se me viene el mundo encima, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro que tuve que hablar con el pastor y claro que tuvimos que hacer una reunión con ellos y son cosas demasiado delicadas que no puedes decir, pásalo por alto, hermana, no pasa nada. Circunstancias que hay que tomar muy en serio y en los cuales tenemos una alta responsabilidad. No tomarlo como si nosotros fuéramos los perfectos, los que vamos a solucionar todo, dejar que el Espíritu nos lleve en realidad en la buena conducción del conflicto. Vamos a ver este punto importante que resalta aquí el autor. Dice, restaurar significa más que confrontar, y es algo que él nos va a hacer notar aquí. Dice, los cristianos recurrimos a estos versos bíblicos para resolver problemas. Este de Mateo 15 que acabamos de ver, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, hazle ver su falta y si te hace caso has ganado un hermano. Bueno, dice, pero no debemos de considerar este texto como aislado y separado de la enseñanza previa que nos es dada en Mateo 18, pero en el 12, este que nos está citando aquí como título, ¿recuerdan? Estábamos en el 15. Antes el Señor nos había dado uno que dice, en 18, del 12 al 14, dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas? Y nos habla de la oveja perdida aquí, dice, si le extravía una de ellas, no dejará las 99 en las colinas para ir a buscar de la extraviada, y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Si tomamos conciencia de cuánto amor y cuánta pasión hay por uno solo, ya el versículo en el que vamos a hablar con nuestro hermano a ver si lo ganamos o no, ya nos demanda mucho más. Quiere decir que no nada más me voy a sentar con Pedro, con Juan y le voy a decir, mira, tu problema está aquí, ¿lo aceptas o no? Lo aceptaste, eres mi hermano. Quiere decir que voy a ir con pasión, con mucho tacto, voy a orar antes de ir a hablar con él, voy a prepararme para recibirlo en amor. Pero ¿cómo? Si es un pecador, si me acaba de insultar. Bueno, nos es demandado mucho, pero es el Espíritu el que nos va a ayudar a hacerlo, ¿verdad? De nuestras ganas nadie va a aquel que lo ofendió y a tratar de hacer amistad. ¿Qué queremos hacer? No verlo más. O si podemos prepararle una venganza muy sabrosa. Pero lo que menos queremos hacer es en realidad sentarnos para en amor llamarlo a una reconciliación. Eso no queremos hacer, eso va contra nuestra carne. Yo creo que aquí, y quiero sugerirles a ustedes que pongan a prueba las filosofías de hombre, que pongan a prueba esas corrientes filosóficas en donde si tú eres nice, todo el mundo es nice, y si te tratan bien, tú tratas bien a todos, y si el universo tiene buena onda, tú eres buena onda. No tiene sentido. No tiene sentido, dice el Señor Jesús. ¿Cómo vas a amar solamente a los que son tus amigos y no a tus enemigos? Eso no tiene chiste. Así es que todas esas filosofías de estos, algunos se creen filósofos nuevos, pero no hacen más que repetirlo de los antiguos, pero aún así, las filosofías asiáticas y todo esto que estás en armonía, eso es ficticio, ya lo sabemos. El mundo es un caos, el mundo tiene maldad. Así es que si pensamos que vamos a ir flotando y respirando y no sé cuántas cosas de chakras y mantras y tantras, son mentiras. Estamos afrontando un mundo violento, un mundo de pecado. Hay pecado en nosotros, hay pecado en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hacen nuestros hermanos, en lo que les damos a ellos, en lo que ofrecemos a ellos. Hay pecado, hay conflicto donde quiera. Así es que si estamos pensando que nos traten bien para tratarnos bien, no vamos a lograrlo. Lo que tenemos que hacer es realmente que muera nuestra carne y nuestros deseos de venganza e ir en amor. Y dice aquí el autor, si nos está hablando el Señor de la oveja perdida, con tanto amor, con tanta pasión, cuando tú llegas a tu hermano, llegas con ese amor para salvarlo, para rescatarlo, no para que te rinda honor, se humille ante ti y te diga, ok, perdóname. Eso será el mejor de los casos si Dios te da la ganancia, el gane a ti. Pero en realidad lo que tratamos es de ir y llevarle el Evangelio. En cada conflicto, mostrarle el Evangelio.
Es un reto, pues en cada conflicto mostrar el Evangelio. ¿Sí nos queda claro? Ese es el propósito, al menos lo que está tratando de resaltar el autor. Espero estarlo haciendo bien. Dice, por lo tanto, Mateo 18:15, que es el primero del que hablamos, se introduce dentro de un tema de restauración y no de condenación. Es decir, voy a ti para restaurarte porque estás tan mal que me ofendiste, pero me humillo a ti porque requieres ayuda. No se lo vas a decir, no le vas a decir vengo a ti porque como estás tan mal, no, pero vemos que hay un padecimiento en el hermano porque me ofendió. Bien, voy a ir en amor porque él lo requiere más que yo. Yo tengo una ofensa, bueno, sí, pero ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos que ir a él a restaurarlo. ¿Sí? No a atacarlo, es lo que nos está diciendo aquí. Dice, más adelante el Señor Jesús nos da la parábola del siervo despiadado para llamarnos a la reflexión sobre la misericordia. No la voy a leer, ya todos saben la del siervo, ¿verdad? Se le perdona a él mucho y cuando él sale de su confrontación, que le es perdonado mucho, se encuentra uno que le debe casi nada y entonces lo manda a encarcelar hasta que le pague todo. ¿Recuerdan? ¿Se parece a nosotros? Sí, claro que sí se parece a nosotros. ¿Qué nos ha perdonado el Señor? Todo. Merecíamos la condenación. Y el Señor ha tomado nuestras almas y ha dicho, no, yo pago por ti. Y te llevo a mi gloria. Y te llamo mi hijo. Te hago ciudadano del reino. ¿Cuánto se nos perdonó? Todo. Así es que al que mucho se le perdona, mucho tiene que agradecer. Deberíamos comportarnos así. Sin embargo, no, nuestra naturaleza no es así. Es, si alguien me ofendió, yo tengo que cobrarme. Y nos están llamando al Evangelio, nos están diciendo, no, se te perdonó mucho, ahora tú no seas como este siervo despiadado. Enseguida dice, Jesús nos está pidiendo algo mucho más amoroso y redentor que simplemente confrontar a otros con una lista de sus fallas. Él quiere que recordemos e imitemos su amor de pastor por nosotros, que busquemos a otros para ayudarlos a volver del pecado y ser restaurados a Dios y a quienes han ofendido. Este tema de la restauración se repite a lo largo de toda la Biblia al instarnos a ayudar, restaurar, salvar y perdonar a quienes son atrapados en el pecado. Voy a decir una frase, yo pienso que el pecador merece de nuestra compasión, porque a nosotros nos han tenido compasión, porque a nosotros nos han tenido paciencia, pero lo que más nos gusta, él pecó, vamos a señalarlo, en lugar de decir, ¿cómo te puedo ayudar para salir de las consecuencias de tu pecado? Bien, leamos estos versículos que el autor nos está presentando y dice, 1 Tesalonicenses 5:14, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes y estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Y la palabra holgazán a mí como que no me sugiere que sea paciente con ellos, porque un holgazán a mí me desespera. Yo digo, pero ¿cómo puede estar perdiendo el tiempo? Y dice la palabra del Señor que el flojo a veces ni para comer estira la mano, ¿recuerdan? ¿A alguien de ustedes se le antoja tener compasión con aquel que está tirado y quiere que le sirvan? A mí no, pero dice, sean pacientes con todos. En Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Así es que la actitud delante del pecador tiene que ser humilde. Es cuando mejor nos sentimos, porque como él está en desventaja porque él pecó, yo soy mejor que él. Entonces no me da ningún deseo de ir a servirle. Él tiene que aprender de su pecado, tiene que enderezarse si se quiere sentir digno de acercarse a mí, ¿verdad? Y entonces insultamos al borracho, insultamos al mentiroso, al chismoso, pues mejor lo quitamos del grupo porque sí, nos trae problemas. Y así a nadie le queremos tener paciencia. Sin embargo, dice aquí que vayamos con humildad, porque además todos somos tentados y todos pecamos. Santiago 5, versículo 20 dice, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Así es que nuestra tarea es mucho más significativa que abordar un solo conflicto o un solo tema. Es salvarlo del error en el que está, es traerlo a Cristo. Es un gran trabajo, es el trabajo de una grúa, ¿verdad? De sacarlo de su problema y traerlo. Pero esa grúa tiene que tener amor y paciencia y tener tacto.
Es la imagen que queremos poner en ustedes el día de hoy, que no es nada más, comentábamos con Manuel, qué importante era cerrar el tema pasado, porque nos es muy fácil llegar y criticar al otro. Pero si ya estamos preparados en que nosotros somos culpables, nosotros padecemos de muchas cosas, entonces en ese entendimiento podemos ir a acercarnos a nuestro hermano, porque hemos pasado por eso, reconocemos que pecamos, ahora él está en situación, vamos a ayudarlo. Los invito a leer su texto. Dice, si bien este proceso de restauración puede requerir a veces la confrontación directa, la Biblia enseña que generalmente hay mejores formas de encarar a las personas con relación a sus faltas. De hecho, la Biblia realmente usa la palabra que es traducida como confrontar para describir el proceso de hablar con otros acerca de sus faltas. En cambio, nos llama a usar una amplia gama de actividades para minimizar a otros, incluyendo confesar, enseñar, instruir, razonar, mostrar, alentar, corregir, advertir, amonestar o reprender. Quiere decir que entonces tenemos que equiparnos mucho más de lo que creíamos para ir a confrontar a alguien. Pero es que pensábamos que no, yo tengo razón, yo le puedo ganar porque él me ofendió en el conflicto, yo tengo razón. No, pero no queremos hacer nada de esta lista grande de razonar, instruir, enseñar, confesar, corregir, alentar, advertir. No queremos. Así es que tenemos un buen trabajo, muy buen trabajo. Me encanta este método porque me está llevando a entender que no soy nada sabio para enfrentar problemas, que por mí mismo voy a empeorarlos la mayoría de los casos. Y va a ser muy fácil decir, él no ha de ser cristiano. ¿No les ha pasado? Tengo un problema con mi hermano, ya le dije cuál es el problema y no me entendió, yo creo que no es cristiano. ¿No les ha pasado? A mí me pasa muy seguido. Y el problema soy yo, porque no supe tomar los recursos en el Evangelio y leer realmente la Biblia en muchos rinconcitos para ver cómo se tratan los problemas. No, el autor nos invita a leer una serie de versículos y ver los casos en que el Señor aborda el problema, no directamente, sino les hace reflexionar con parábolas. Y es una de las enseñanzas que Él quiere para nosotros. Vamos a ver Mateo 5, 23, 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Bueno, esto nos señala cuántas veces no estamos bien con Dios porque hemos pecado contra nuestro hermano, pero queremos estar bien en esta relación con Dios, en el culto, en la iglesia, y no, dice el Señor, no lo hagas, primero arregla tus cuentas y luego vienes a mí. En Lucas 17, versículo 3, dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Hoy también hablaron de mí ahí, porque a mí cuando me dicen perdóname y me la vuelven a hacer, yo digo, no, este es un hipócrita. Porque si lo vuelvo a perdonar y me la vuelve a hacer, digo, no, este no tiene vergüenza. ¿Y qué tal una tercera vez, hermanos? ¿Ustedes están igual que yo o están mejor que yo? Porque si me lo hacen 3 veces y me vuelven a pedir perdón, yo creo que ya es demasiado. Mejor no le vuelvo a hablar. ¿O tienen más paciencia que yo? Digo, que levante la mano el que se aguanta 5 veces y se la vuelven a hacer. ¿Sí, Manuel? ¿No? Perdón. Sí, adelante, coméntenos. Gracias, hermano. Sí, te decía, tu deber es perdonar. Así te haya ofendido muchas veces, tu deber es perdonar 70 veces 7, ¿sí? Sí. Y a lo mejor sí, para nosotros es muy complicado siquiera perdonar a la primera, ¿sí? Porque tenemos un orgullo muy fuerte que nos impide, pero el Señor nos da otra lección, una lección muy grande, el de perdonar, y una cantidad muy grande de veces. Sí. Sí, gracias, Manuel. Ha tocado el punto central, es que para nosotros en nuestras vidas el grande es yo, el que no debe ser ofendido es yo, el que merece todo soy yo, ¿verdad? Y es a ese orgullo que usted decía muy grande, cuando el centro de nuestras vidas es uno mismo, y entonces se vuelve realmente muy difícil comprender que todos estamos sirviendo a un mismo rey, que todos estamos en realidad en reverencia a un solo Dios y que pecamos todos constantemente. Nomás quería aclarar que 70 veces 7, bueno, en realidad la manera de pensar de Dios ya nos lo ha aclarado en tantas ocasiones, que ese 7 es el número de lo completo, de lo perfecto, de lo cabal, y no es para sacar la calculadora y decir, bueno, ya te gastaste las 70 veces 7.
sino es siempre, es en constancia, es completo, es no fallar nunca en perdonar. Pues gracias, Manuel. Sí, pues ojalá que alguien tenga una mejor disposición que la que a mí me pasa en la carne, porque en el Espíritu sí podemos. En el Espíritu sí podemos. Si somos llevados por el Espíritu, cada vez decimos, pues tengo que perdonar. Y la volvió a hacer, pues tengo que perdonar. Ahora, como vimos en un principio en este método, hay conflictos y hay ofensas que pueden estar dañando al cuerpo de la iglesia, y ahí entonces hay que poner un freno porque están infectando a la iglesia. Hay que determinar, tal persona no se comporta en realidad como un creyente, hay que tal vez reprenderlo, decirle que es bienvenido a escuchar el Evangelio y a vivir el Evangelio, pero no permitirle nuevamente que pueda afectar o que pueda estar dañando a muchos en la iglesia. El próximo versículo dice, Hechos 17, y vamos a tomar versículos del 16 al 17, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió, y aquí está el punto más importante, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza a los que se encontraba por ahí. O sea, no solamente hacía su trabajo con los judíos, que era en realidad su encomienda, sino hablaba con la gente, porque estaba dolido de cuánto error y cuánta ceguera había en el pueblo. Él hablaba con ellos. Así es que es otro ejemplo de abordarlos también. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Ya lo leímos antes, no importa. Otra vez, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Vuelvo a decir, este era yo hace algún tiempo. Yo espero que se me haya quitado un poquito porque sí me da vergüenza, pero es muy fácil tomar la Biblia y ver quién no está haciendo lo que dice la Biblia e ir a decirle, mira, y casi me quedé sin amigos. Es muy difícil tener amigos cuando eres creyente, es muy difícil que convivas con alguien cuando ellos no creen en Dios, ni creen en la disciplina de una vida cristiana, cuando ellos creen en el libertinaje, cuando ellos están adorando los placeres de la carne y la voluntad propia. Es muy difícil, pero si no hay un amor y una conciencia y un respeto y no hay un tacto para llevarles el Evangelio, es peor, te puedes acabar la relación con tus amigos o con tus familiares. Espero que no les haya pasado igual que a mí, pero he platicado con algunos de ustedes y también les ha pasado que a veces no medimos y mejor rompemos relación con ellos. En 2 Timoteo, ahí adelante, en el capítulo 4, versículo 2, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Es el acento que estaba haciendo el hermano Manuel. Tenemos que enseñar el Evangelio. Porque no son nuestras razones, porque no son nuestros fundamentos, porque es la Biblia la que les tiene que hablar. ¿Y cómo voy a llegar a tratar de reconciliarme con alguien, realmente de restaurarlo, si le voy a dar mis argumentos? No vamos a llegar a ningún lado, porque a él no le gustan mis argumentos. Él es mi enemigo, él me ha ofendido. ¿Y voy a llegar a cargarlo de mis argumentos? No, tiene que ser la palabra de Dios. Lo que le tengo que llevar entonces es el Evangelio, ¿verdad? El texto dice para ustedes, Dios quiere que ajustemos la intensidad de nuestra comunicación a la posición de la otra persona y la urgencia de la situación. Es decir, que en realidad nos adaptemos a él, que en realidad no le pongamos un texto complicado o no le hablemos de cosas complejas, sino que nos pongamos a su altura. Y es parte del trabajo de humildad. En 1 Timoteo viene este versículo que refuerza esto, dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como a hermanos con toda pureza. Bien, nos demanda mucho. Tito, capítulo 1, versículo 13, dice, los cretenses, está hablando la gente de Creta, dice, son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos, y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad a fin que sean sanos en la fe y no hagan casos de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Es interesante porque esto de las leyendas judías y
y de genealogías, en otro lugar dice. Esto mantiene mucho la tradición judía y no permitía que el cristianismo entrara. Así es que seguían pensando que ese Dios era un Dios lejano, un Dios que no tenía amor para ellos, que no era un Dios para todos. Y Pablo tenía que llevar, o estaba aconsejando a Tito a llevar la verdad y a llevar el evangelio. Así es que exigía que primero se les reprendiera, pero que se les mostrara el evangelio. Adelante en el texto dice: también se nos advierte que no dejemos que los desacuerdos entre nosotros degeneren en peleas, discusiones o controversias tontas. Bueno, en Filipenses 2, versículo 14 dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Esto lo habíamos visto en el capítulo 6 también, cuando decimos yo me arrepiento, yo hice algo contra ti, y empiezas a quejarte y empiezas a decir es que el ambiente y es que nada me favorecía y es que pues no tiene caso, no se puede solucionar nada así. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. En Tito, nuevamente, pero en Tito capítulo 3, versículo 9 dice: evita las necias conversaciones y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Insisto, estas genealogías, ¿de dónde vienen? ¿Verdad que vienen de la ascendencia judía? Es que como él era judío, él merecía, y entonces son el pueblo judío. Entonces estaba diciendo, no discutas con ellos acerca de esto. Lleva el evangelio y si no lo entienden, déjalos. Y hace algún tiempo, de una vez hago el comentario completo, hace algún tiempo, y esto se da con frecuencia, surge esta ola de los judíos mesiánicos, que lejos de adorar a Cristo, están justificando su tradición judía y su deseo por hacerse a las tradiciones judías, y entonces nos hablan de genealogías y hacen reuniones y hacen sectas, y los judíos mesiánicos, y que hablemos hebreo. ¿Con qué finalidad? De quitar del trono a Jesucristo. No es para enseñarnos otro idioma, no es para enseñarnos las riquezas del Antiguo Testamento, es para volverse a la tradición judía, lo cual es un retroceso, lo cual niega el evangelio. Por eso les estaba llamando la atención. Pablo le estaba diciendo a Tito: no te quedes ahí hablando de las genealogías ni de la ley. Eso es asunto pasado, es asunto de los judíos. Tú lleva el evangelio. ¿Sí? Sí estoy diciéndolo claro. Estaba diciendo muy particular. Así es que puede ser que a nosotros nos toque algo así. Sin embargo, también podrá ser quien nos quiera envolver mucho en cuestiones bíblicas y no llegar a una resolución. El punto de todo es rescatar al hermano, restaurarlo y llevarlo a una humillación ante nuestro Dios. Dice aquí claramente: la restauración de otros involucra algo más que simplemente confrontarlos con sus faltas. Si queremos ser pacificadores eficaces, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser discernidores y flexibles para poder usar el enfoque que sea más efectivo en una situación dada. O sea, cada situación va realmente a ser de un cuidado especial. Habrá conflictos menos difíciles. Sin embargo, ya a estas alturas del método, vamos capítulo 7, ya vamos con los conflictos que son realmente serios, los que sí tenemos que tratarlos, y tenemos que tener mucho cuidado. No se resuelve tan fácil como dejarlos pasar, decíamos en un principio. La Biblia brinda numerosos ejemplos positivos de acercarnos a otros de forma indirecta en vez de describir sus faltas bruscamente. Veamos esta nota, dice: Jesús, esto lo puse para mí aquí, no confrontó directamente a la mujer samaritana en el pozo acerca de su vida en el adulterio. En cambio, le encaró el tema indirectamente, usando preguntas y una discusión que la involucró en el proceso de pensar y evaluar su propia vida. ¿Recuerdan esto? Si no, se los voy a leer. Si recuerdan cuando el Señor llega al pozo y le pide agua a ella. Voy a leerles, y ya se los voy a leer únicamente para ver cómo el Señor comprende que hay una pecadora, comprende que tiene que restaurarla, y no llega y le dice: hey tú, que tienes tantos esposos, hey tú, que estás en pecado. No, vamos a leerlo, a ver qué dice. Si quieren acompañarme, en Juan 4, versículos del 1 a 18. Dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo
José. Ahí estaba el pozo de Jacob, dice Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, en eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, dice, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y el Señor le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te daría, o él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y ahí empieza en realidad cómo el Señor la va a quebrar y la va a desnudar en su evidencia de pecado. Dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Y a lo mejor dijo, con esto se va a solucionar el problema, que no me hablen de mi esposo. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús usaba frecuente parábolas e historias como formas elípticas de ayudar a las personas a que vieran sus pecados. Así es que la manera de Jesús fue muy sutil, pero primero le estaba presentando lo impresionante que era y la generosidad que había y la bondad que había y la misericordia que había en tener vida eterna, y la mujer dijo, yo quiero de eso. Así es que nuestra manera de llegar a un conflicto tal vez no es presentar ni la falta ni las consecuencias del pecado de la persona a la que vamos a acercarnos, sino de cuán hermosa es la vida si nos humillamos y nos rendimos al Evangelio. Manuel, por favor, gracias. Nada más la siguiente parte del pasaje, no sé si vas a leer. No, adelante. A seguir leyendo. Sigue en esta plática con la mujer y me parece que lo que hace Jesús tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Y viene la siguiente parte, dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Toma, o sea, es muy interesante respecto a lo que estás diciendo porque la está confrontando. Los samaritanos estaban en contra de los judíos porque los samaritanos adoraban en otro lugar en donde no era Jerusalén, y el pleito surgió por eso, porque ellos decidieron adorar en otro lugar como si ese lugar fuera el lugar de Dios, y no, era en Jerusalén. Así es que la confrontación con Jesús es una cuestión bien paciente porque le dice, créeme, mujer, mira, ustedes no saben qué están adorando, nosotros tenemos la verdadera adoración y va a llegar el momento en que van a tener que adorar en verdad. Y entonces esta conversación es una cuestión en donde le está confrontando, en donde le está mostrando su pecado, en donde le está mostrando sus carencias, en donde le está mostrando que están lejos de Dios, que están siendo idólatras, pero lo está haciendo de una manera tan amable, tan paciente, como decía el pasaje de Tito, creo, ¿no? Con paciencia, sí. Sabiendo enseñar y siendo paciente con las personas. Entonces, creo que esa es la manera práctica en cómo se muestra lo que estás diciendo. Exactamente, sí, muchas Jesús gracias. Mismo haciendo eso. Sí, a mí el punto que me asombra, gracias Manuel, es antes de esta conclusión que estás dando, es el punto en el que él llega mostrándole que hay algo mucho más que es agua, algo mucho más profundo que es espiritual, que es la vida eterna, que es la vida, en realidad el caudal de vida del que está señalando ahí, y ella dice, dame porque así no voy a tener más necesidad. Y ya en ese momento la tiene totalmente derrotada, no puede ella ni pelear, ni decir, es que es mi vida, no te metas conmigo, ¿cómo sabes tú más que yo? No puede ser, dice, me rindo. En realidad estaba desprotegida, desprovista de fuerza, ¿no? Yo recuerdo a Rahab, la prostituta, cuando ya habían tenido tantos logros el ejército de Josué y habían tenido en realidad el Dios Todopoderoso tanto éxito derribando tantos reinados, y cuando llegan
y cuando llegan los espías ahí dice, ustedes son los del Dios Todopoderoso, no podemos hacer nada, ustedes van a ganar. Me rindo ante tu Dios todo, Él va a ganar. Ese es el Dios Todopoderoso. En ese momento estaba desprovista de voluntad. Y es cuando el Señor la toma. Dice, bueno, entonces eres parte de nosotros, te vas a venir con nosotros. Es hermosísimo, ¿sí? Y es que esa es la manera de predicar el Evangelio. No estaba dejando de confrontarla con su pecado, no estaba dejando de decirle que necesitaba del Señor, no le estaba diciendo, bueno, tú estás bien, pero mira, Dios te daría una ayudadita así. No. Es que estás completamente necesitada. Y es que la situación en cómo has vivido tu vida, específicamente de la mujer samaritana, la manera en cómo has vivido tu vida solamente muestra que necesitas al Redentor. Entonces, es bien interesante porque ser paciente es mostrar el amor de Dios, pero es hablar la verdad. Ser paciente es esperar a que la persona pudiera entender de acuerdo a la revelación del Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo realmente esté trabajando en su corazón sin caer en el juicio, sin caer en la desaprobación, pero diciendo, necesitas de Cristo, ¿no? Entonces es muy padre eso. Ambas cosas. Ajá, es ambas cosas. ¿Por qué es ambas cosas? Ser paciente es confrontar con el pecado, pero también es hacerlo de manera amorosa y es esperar que el Espíritu obre. Claro. ¿No? Digo, no es tan fácil a veces. No es tan fácil. No es tan fácil. Es un reto altísimo. Cuando empieza uno a ver lo que decíamos por aquí en los textos pasados, que hay que instruir, llevar de la mano, ¿no? Enseñar, ser paciente, educarlo. Pues mejor dejo el conflicto con mi hermano, mejor no le hablo más. Es que es muy cómodo decir, no, pero la tarea de restaurar nos pertenece a todos. Y todos tenemos algo que restaurar. A mí me gustaría que levantara la mano alguien que no tiene ningún problema ni con su vecino, ni con su primo, ni con su papá, ni con su hermano, ni con nadie, y tiene una vida perfecta. No, todos tenemos algo que restaurar. A lo mejor la persona nos ofendió hace mucho tiempo y no queremos tocar el tema, y como ya no la vemos, mejor ahí lo dejamos. Pero la conciencia del Espíritu Santo nos va a decir, sí, ve por él, pero ve humillado y ve con amor y ve a salvarlo, no a hundirlo, sino a salvarlo, ve a rescatarlo y llévate el Evangelio, porque si no, no te vas a poder presentar. Repito, con nuestros argumentos nadie se va a transformar, con la palabra de Dios solamente. Habría mucho de qué hablar, por lo pronto les dejo los versículos que están ahí en su texto, y la semana próxima veremos el siguiente paso, y esto es parte del primer encuentro con aquella persona que nos ha ofendido, así es que por eso dice el tema, dice a solas con él, es cómo vamos a hablar con la persona en conflicto. Si me acompañan vamos a cerrar en oración. Perdón, Manuel, adelante. Sí, tenemos un minuto. Solo una cosa más. Ir a restaurar al hermano es una predicación del Evangelio en todos los sentidos. La predicación del Evangelio tiene que ver con que aquel que era santo, justo, perfecto, aquel que no tenía ninguna necesidad y que había sido ofendido, se humilló siendo hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo siervo de hombre. Y estando en esa condición, murió de la manera más humillante que la que había en esa época, que es muerte en la cruz. Así es que cuando nosotros vamos y rescatamos a un hermano, sea que nos haya ofendido o que no nos haya ofendido, lo que nosotros estamos mostrando es la gracia de Dios. Porque el hecho de que el santo se haya hecho hombre y nos haya mostrado el amor de esa manera es solo por gracia. Nosotros éramos los ofensores, nosotros éramos quienes estaban en contra de Dios, nosotros éramos los enemigos de Dios, pero aquí la gracia es lo que hace la diferencia para poder tener una relación con el Padre, ¿sí? Así es que cuando nosotros vamos con una persona que nos haya ofendido o que no nos haya ofendido, no es un argumento para no ir, al contrario, debería de ser una predicación del Evangelio, una predicación de la gracia de Dios, ¿sí? Y en consecuencia con esto, si yo te voy a predicar el Evangelio, no voy a ir con el deseo de poner ascuas de fuego sobre tu cabeza para que te sientas humillado y para que te sientas avergonzado y que veas lo miserable y pecador que eres porque yo te vengo a predicar el Evangelio. Eso es absurdo. Sí. Lo que deberíamos de hacer entonces, y tiene que ver con la consecuencia de lo que acabas de decir, todo lo que enseñaste, es, si voy a predicar de la gracia, debo de ir con los métodos de la gracia de Dios. Y los métodos de la gracia de Dios es que lo haga con paciencia, en amor, que predique la gracia, que muestre el Evangelio y que le diga a esa persona, estás pecando, pero aquí está Dios para salvarte. Entonces, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, todo esto redunda en la gloria de Dios, porque la gracia de Dios es el centro de lo que vamos a compartir y de cómo lo vamos a compartir. Y eso es lo chido de pacificar con una enseñanza bíblica. Sí. Lo comento solamente, sí, la demanda es muy alta.
es muy alta. Por eso dice la autora en un principio, hey, es la oportunidad. Ya nos ofendieron o ya estamos en conflicto. Es una oportunidad. ¿Para qué? Para humillarnos. Y no nos gusta, pero es muy bueno porque solo así vamos a crecer. Sí, adelante, nomás hable directo ahí, Judith, y ya. Pienso que también cuando restauramos a la otra persona, también hay restauración para uno. A mí se me presentó una situación muy rara hace 2 meses donde quise restaurar a la persona o a la situación y resulté restaurada yo, porque eso me hizo analizar qué había tenido yo que ver con el conflicto o para que esa persona reaccionara así, porque fue, te digo, una manera muy rara y hubo mucha ofensa a esa persona, pero al no haber reacción y analizar me di cuenta que a veces damos por hecho situaciones o podemos decir de una manera hiriente hacia la otra persona y la otra persona reacciona. Entonces yo me di cuenta ahorita cuando al principio que decías que a veces los conflictos son oportunidades, que para mí fue una oportunidad muy buena de verme qué estaba haciendo yo también en esa, aunque era la víctima, se supone, resulté que no era tan víctima, ¿no? Al poner la verdad o analizar. Y entonces al día siguiente traté de arreglar la situación y fue mutua. O sea, restauré la situación a la persona y a mí misma. Sí. Entonces eso se me hace importante. Bueno, es que gracias por ese valioso testimonio, esa valiosa aportación. El poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo es tal que nuestra carne se rinde y nuestra carne se deshace y nuestros valores y nuestra vanidad ahí van a confrontarse y entonces se tienen que romper. Si vamos en auténtica comunión con el Espíritu, en realidad oramos, en realidad vamos en el nombre de Dios, porque tenemos que ir en el nombre de Dios como enviados, en realidad vamos a ser confrontados también nosotros. Y gracias a Dios por eso, porque vamos a salir renovados de esa relación que estaba rota o que estaba en conflicto. Y no solamente vamos según nosotros a dar la mano o a levantarlo, sino ahí nos vamos a ver involucrados los dos. Vamos a llevarnos sorpresas. Yo se los digo honestamente, me he llevado grandes sorpresas de conflictos que parecían un nudo ciego, un conflicto tan tremendo que cuando uno llega con amor y realmente humillado y decir, quiero poner de mi parte y vamos a salir adelante, y el Señor deshace el nudo poniendo a los dos en humillación. Y entonces se enriquecen los dos. Y aquí no hay que darle gloria pues a Dios. Y se acabó el ego y se acabó entonces mi gloria, ¿verdad? Y eso es hermoso como el Señor trabaja en ambas partes del conflicto. Muchas gracias, hermana Judith, porque es cierto. Bien, no sé si alguien más tenga un comentario. Y será muy apreciado. Si no, vamos a verlo la semana próxima. Anoten sus comentarios también si quieren hacerlo. Y vamos a ver qué nos trae el próximo capítulo acerca de esto de la reconciliación siempre. Vamos a orar, les invito. Gracias te damos, Señor, porque podemos recapacitar y en cada uno de estos capítulos de este método estamos viendo que tú nos llevas de la mano y lo que quieres, Señor, es gente santa. Que nuestro orgullo caiga, que la verdad sea dicha, que seas tú honrado al humillarnos y al perdonarnos y que vayamos con un espíritu tuyo, Señor, y un corazón nuevo y limpio a aceptar nuestros errores y a recapacitar. Y danos, Señor, la sabiduría a todos, te lo pedimos humildemente, danos la sabiduría de saber cómo llegar a nuestro hermano para obtener los mejores resultados, que él sea realmente reincorporado, que él sea libre de su culpa, sano y que recapacite, que se humille, que pida perdón. Y que nosotros también tomemos el lugar que necesitamos tomar en humillación, en humildad, en amor, en paciencia con cada uno de nuestros hermanos. Porque así como hablamos de una tercera persona o de una segunda persona que necesita ser restaurada, nosotros día a día necesitamos una confrontación contigo, Señor. Bendito seas, gracias por tu Santo Espíritu, por tu poder inmenso que nos mantiene unidos en esta iglesia. Cuídanos, Señor, que seas honrado y glorificado en el servicio, que este día sea tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.